avanzamos hacia la comunicación número 22, que se titula Evolution of Proviral DNA M184VI over 96 weeks does not predict virologic failure of dolutegravir lamivudine in the Volver trial. Es un placer presentar a María de la Garde, del Hospital 12 de Octubre. Adelante, María. Bueno, buenos días a todos. Vaya reto leer el título, lo primero. Gracias al Comité Científico por seleccionar nuestro trabajo para comunicarlo hoy. Y para mí, de verdad, es un verdadero placer presentarlo, el presentar la guinda de este ensayo clínico con un gran equipo que hay detrás del desarrollo. El objetivo de este subestudio fue analizar el impacto de la detección de la mutación 184VI, en español es mucho más fácil, sobre los desenlaces virológicos. Recordar el diseño de este estudio, sabéis que era un estudio multicéntrico, abierto, de brazo único, donde los participantes habían tenido históricamente la mutación 184VI documentada o sospechada, en mayoría documentada, y estos pacientes podían acceder al switch para recibir dolutegravir lamivudina. Quiero recordar que hubo dos tipos de estudios genotípicos. Uno que fue un criterio de exclusión del estudio, que fue por la técnica de Sanger, es decir, si los participantes tenían la mutación 184VI por Sanger, quedaban excluidos de realizar el switch a Dovato, pero los demás prosiguieron. Y después de haber estado expuestos a Dovato durante 96 semanas, se hizo este estudio retrospectivo mediante Next Generation Sequencing y vimos las mutaciones 184VI en el momento basal y en la semana 96. Estas son las características de nuestra población. Resalto que era una población con amplia experiencia de tratamientos, largo tiempo de seguimiento y en la gran mayoría había sido confirmada y documentada esta mutación en el pasado. El primer resultado que tenemos es este. La mutación por NGS fue detectada en el momento basal con un umbral de más del 5% en 24 participantes, lo que supone un 20% de la población. Y si aumentamos este umbral al 20%, pues en 17 participantes, que son un 14%. Ya veis aquí las diferencias. Era mayoritariamente la 184V, pero también había algunos participantes que tienen la 184I. En la diapositiva anterior habéis visto que también habíamos filtrado las lecturas ApoVec, porque ya sabemos que esto a veces nos puede interferir en los resultados y bueno, pues es una de las fortalezas del estudio. Tenían exposición previa a la lamivudina en tricitabina en el momento basal más o menos la mitad de los participantes y exposición previa a inhibidores de la integrasa, pues también teníamos un buen porcentaje, dolutegravir en un 33%. Esta es una de las gráficas principales que tenemos de este estudio. Aquí podéis ver que globalmente se detectó la mutación por NGS con un umbral de más del 5% en 37 participantes, mayoritariamente la 184V en 32 participantes y la 184I en 5 participantes. Pero esta detección fue variable. Aquí tenéis los desenlaces virológicos, todos los outcomes, para ver cómo se desglosan, porque realmente en el momento basal 12 participantes tienen la mutación, en la semana 96 13 participantes y en ambos momentos temporales otros 12 participantes. En el estudio tuvimos dos fracasos virológicos, ambos ocurrieron antes de la semana 48. Y como veis, y de forma notable, ninguno de ellos podía anticipar la mutación 184VI en el momento inicial de inclusión de los participantes. Bueno, pues esto refuerza lo que tenemos, ¿no? En realidad, cuando luego los pacientes fracasan, se hace genotipo en RNA en uno de ellos, se puede amplificar y sí que tuvo la mutación pues, en un virus replicativo en un 17%, pero no resistencias a inhibidores de la integrasa en ningún caso. Y el otro participante no amplificó porque, de hecho, había resuprimido en la visita de retirada del estudio con el mismo Dovato. Y la parte contraria pues pasa lo mismo. Los participantes que tuvieron la mutación en los dos momentos temporales, tanto en la basal como en la semana 96, pues vemos aquí que el 100% de ellos estaban indetectables en la semana 96, con lo cual pues no tuvo ninguna repercusión clínica en el desenlace final del control virológico. Esta otra gráfica también refleja una cosa que nos hemos encontrado y que creo que resulta bastante interesante, porque dentro de los participantes que tuvieron la mutación en los dos momentos temporales vimos un aumento en la frecuencia de detección de la mutación.
Si teníamos una mediana de un 30% de frecuencia en el momento basal, en la semana 96 aumenta a un 45% y esto es estadísticamente significativo. No tenemos una interpretación clara de por qué esto se produce, pero sí sabemos que, claro, cuando entran en el estudio, el 100% de estos pacientes sí que están expuestos a la amibudina durante todo el estudio. Pero, como ya hemos visto, esto no tiene consecuencias en el desenlace final porque nadie hace un fracaso virológico y un endpoint diferente. Aquí hemos desglosado los 12 participantes que tenían la mutación tanto en el momento basal como en la semana 96 y bueno, pues ves que es muy gráfico que efectivamente aumenta la frecuencia de detección a lo largo del tiempo, pero que el 100% de ellos pues tuvieron control virológico en la semana 96. Así pues, nuestras conclusiones son estas, que la resistencia a la amibudina detectada por DNA proviral, la técnica NGS al inicio y en la semana 96 no fue predictor del desenlace virológico, que sí que hemos observado un efecto, que es que aumenta la frecuencia de esa mutación en ADN proviral, pero que carece de consecuencias clínicas, no hay una correlación. La reproductibilidad del ADN pues parece limitada, solo un tercio de los participantes tienen la mutación al final, bien en la semana inicial o bien en la semana 96, pero que cuestionan la utilidad clínica del ADN proviral, porque claro, si no hemos tenido realmente una correlación y realmente parece que condiciona las decisiones clínicas que tomemos con los pacientes, pues es el momento de sentarnos y ver realmente qué utilidad puede tener esta técnica en la práctica clínica habitual. Agradecer a quien está detrás de esto, el promotor, la Fundación Singensida, financiación con BIF Healthcare y todos los investigadores, que sois muchos, que seguro que estáis aquí también en la sala conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tenemos una pregunta aquí en la sala. Tú has presentado el porcentaje de sujetos que tenían una M184 valina detectable por encima de un 5%. ¿Tienes en la gráfica si el porcentaje de esta mutación en células va cayendo con el tiempo en sujetos que están indetectables? Porque un 5% es muy bajo. Sí, es bajo, pero nosotros hemos visto eso, los que la tenían detectable y las frecuencias que hemos presentado. Pero en realidad es verdad que hay controversia porque algún otro estudio ha demostrado una caída a lo largo del tiempo, pero la diferencia con otros estudios que se han presentado es que en este realmente hay una exposición con la amibudina y entricitabina las 96 semanas, que en otros estudios no ocurre porque utilizan otro tipo de terapias. Nosotros en realidad, claro, este es el tercer estudio que se hace ya con la resistencia histórica, ¿no?, de 184V, porque recordemos que estaba el TAR-Pro, que está el Solar 3D, que ahora está el Volver. El diseño de ellos pues, es un poco diferente, sobre todo el Solar 3D, pero en realidad todos vienen a sacar la misma conclusión, con lo cual pues tenemos robustez, pero tampoco sabemos explicar muy bien la diferencia de las frecuencias de presentación. Claro, desde el punto de vista virológico, no tiene mucho sentido que un sujeto indetectable esté rellenando su reservorio con una mutación que le da un coste replicativo. Entonces, tú, por definición, incluyes pacientes que no tenían una 184 mayoritaria. Entonces, sería interesante si todos aquellos en que se detectó a lo largo del tiempo indetectable, viera si el porcentaje global baja o no. Porque a lo mejor hay un umbral o hay un dintel que sí que podría tener interés clínico. Vale, gracias, José María. Hola, María. Bueno, enhorabuena. Yo es que me encanta este trabajo y ya lo hemos hablado muchas veces, así que enhorabuena y a todos los implicados. Una pregunta. Con TDL, la población migrante que llega con TDL, que es muchísima, habitualmente, como no tenemos TDL aquí, o se le pone BFTAF, Biktarvy, o otra gente le pone Dovato en función del gusto, preferencias, ¿no? Y muchas veces el motivo para mantenerles en Biktarvy, aparte de que es un switch lógico de TDL, es el miedo a la 184. Entonces, ¿tú crees que vuestros resultados deben ayudar en el futuro a evitar la exposición a tenofovir en gente que no tenga una indicación categórica, hepatitis B, etcétera, etcétera? ¿O por el contrario crees que se debe seguir haciendo un switch lógico a Biktarvy desde TDL en estos pacientes porque tus resultados no son suficientes para justificar la eliminación de tenofovir del régimen? Gracias. Gracias, Luis. Pues sí, yo creo que realmente precisamente viene a responder a esa pregunta, ¿no? O sea, este estudio se diseñó para personas en las que dudas si tienen esa mutación. De hecho,
se hizo un esfuerzo importante para reclutar los participantes que la tenían documentada, no solo que fuera sospechada, que sería un poco el escenario que tú nos planteas, porque la mayoría de las personas que vienen con TLD la puedes sospechar o ver o valorar, pero probablemente no la tienen documentada. O sea, que una fortaleza del Volver fue que sabíamos a ciencia cierta que el 95% la tenían. Y efectivamente, si tú crees que la mejor opción de ese participante, de ese paciente, es Dovato, que, digamos, esa carga mental de pensar que esa mutación puede impactar en los resultados finales no debería ser una limitación en base a los estudios que hemos presentado, al Volver, al Solar 3D y al TAR Pro. O sea, que en realidad sí, efectivamente, la respuesta rotunda es sí. Si el mejor tratamiento para ese paciente parece Dovato, que no sea una limitación la sospecha de que haya tenido un background previo con posibilidad de resistencias ocultas o archivadas. Muy bien, María. Solo un comentario ya para terminar. Poniendo el foco en estos dos pacientes que desarrollaron fracaso virológico y en los que no se documentó retrospectivamente en DNA proviral la M184V, ¿crees que podría tener cierto impacto también el bajo valor predictivo negativo que tiene el análisis del DNA proviral, que tal vez? Sí, o sea, realmente como hemos encontrado la situación doble, que los que tienen la mutación en los dos momentos temporales no tienen un desenlace virológico negativo, y lo contrario, que los que no la tenían son precisamente los dos que tienen un fracaso, pues parece que realmente estamos encontrando un escenario donde realmente, efectivamente, no encontramos una correlación, tampoco entendemos muy bien pues, si se reproduce la misma muestra en otro tiempo o haces otra muestra, probablemente los resultados pueden ser diferentes. O sea, que la reproducibilidad de esta prueba creo que entra en jaque en base a estudios como el nuestro y otros que se están haciendo, que no es el único realmente. Muy bien. Muchas gracias, María. Gracias. Bueno.